empezar. Nos habíamos quedado en los ejercicios de peso. De la segunda ley de Newton, vimos lo que es la fuerza, vimos lo que es el peso, la diferencia entre cada uno de ellos. Y estuvimos identificando cuándo podemos utilizar peso y cuándo podemos utilizar fuerza, ¿no? Uno decíamos que sobre el eje de las X y otro sobre el eje de las Y, de esta manera para poder identificar cuándo utilizarlos y cuándo no utilizar tantas fórmulas. Bueno, ahorita vamos a continuar. Este fue el apartado donde nos quedamos. Okay. Estos son los ejercicios que estuvieron haciendo, que realizaron. Ok. Ahora, como ya identificamos lo que es fuerza, cómo se compone, los elementos que llevan con él, ahora vamos a trabajar en lo que es la sumatoria de fuerzas. Fuerzas resultantes. Ahora vamos a aplicarlo a un objeto, un cuerpo, una masa, como en este caso, que tiene una masa de 5 kilogramos y tiene diversas fuerzas, apuntando hacia diversas direcciones, ¿no? Unas hacia el este, otras hacia el oeste. F1, por decir, vale 60 newtons, ¿no? F2, 40 newtons. Y F3, 140 newtons. ¿En qué consiste esto? Bueno, es agarrar y sumar todas las fuerzas que vayan en un sentido, ¿sí? En una dirección. Por decir, F1 y F2 van hacia el este. Sumamos las dos y van a dar lo que serían 100 newtons, la sumatoria de dos. Como cuando empujamos un objeto entre dos personas, bueno, sería la suma de esas dos personas para mover cierto objeto, cierto cuerpo o un vehículo. Pero tenemos un F3, en el cual es una fuerza contraria, en el cual este va a empujarlo en sentido contrario, por lo tanto, vamos a restarlo. A ver, espérenme. A ver si nos dio. Creo que no. Ahí está. Se salió de contexto. Aquí está. Ahí está. Y tenemos F1, F2 y F3. Decimos que sumábamos las fuerzas que iban en una dirección y restábamos las fuerzas que iban en otra dirección. No importa a cuál le demos un signo menos. Al final de cuentas, nada más lo que nos interesa es la dirección hacia donde van a ir. Lo que podemos hacer en este caso es nada más darle un indicativo, nada más. Por decir las F1 y F2 que sean positivas y F3 que sean negativas. Como lo manejan la recta numérica, ¿no? Del centro hacia la derecha son positivos, del centro hacia la izquierda son negativos. Ya después le decimos que va dirigido hacia el este o el oeste, según tenga mayor valor. Entonces, bueno, en esos casos ya vimos las fuerzas, ya vimos la masa. Cuando hacemos la suma o la diferencia de ellos, pues ya reconocemos que tiene mayor fuerza F3 que va en dirección hacia el lado negativo o hacia el oeste. Tenemos F1 y F2 que valen 100, F3 vale 140. La diferencia entre ellos o la resta sería 40. En este caso lo manejé como negativo. ¿Por qué? Porque iba del lado de los negativos del centro, de la recta numérica del 0, hacia la izquierda.
pero nada más es un indicativo hacia dónde está apuntando mi flecha, que tiene mayor fuerza o mayor diferencia con respecto a las otras fuerzas. Si a este problema nos hubieran pedido determinar la aceleración, ya tenemos un componente que es la masa, tenemos el componente de la fuerza, hacemos el despegue y de esa manera obtendríamos la diferencia para conocer la aceleración. Decimos que la aceleración va a ser igual a fuerza entre masa. La fuerza vale 40 newtons, la masa vale 5, la diferencia o la división entre ellos sería 5 unidades. Los newtons entre kilogramos, sacamos la diferencia, eliminamos términos semejantes y lo único que nos quedan son metros sobre segundo al cuadrado. Que eso es lo que ya espero que estuvieran practicando, ¿verdad? O recordar que la aceleración siempre va a tener o va a ir consigo las unidades de metros por segundo al cuadrado. Es otra manera. Entonces, las fuerzas resultantes es básicamente eso, sumar todos los valores que vayan en una misma dirección o sacar la diferencia de aquellas que sean de diferentes valores, cantidades, y siempre y cuando vayan en la misma dirección, y si tenemos unos contrarios, bueno, los vamos a restar, siempre y cuando estén sobre el mismo eje. Por decir no lo llamamos ejercicio, vamos a ponerle como ejemplo. Dice, determina el valor de la masa siguiente de la figura utilizando la serie de datos que se te presentan a continuación, donde las siguientes fuerzas apuntan al este. Aquí ya lo manejé como una dirección, ¿no? Al este, F1 vale 100 newtons, F2 vale 70 newtons, F3 vale 90 newtons, F4 vale 70 newtons. Mientras que las siguientes fuerzas apuntan al oeste. F5 vale 120 newtons, F6 vale 20 newtons y F7 vale 130 newtons. Entonces tenemos 7 fuerzas con diferentes valores y algunas apuntan a una dirección, las otras apuntan a otra dirección. Entonces, lo que buscamos es determinar cuál es la fuerza resultante. De todas esas fuerzas, obtener solo un valor, una fuerza general. Tenemos una masa y nos van a pedir conocer, pero nos piden conocer la masa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendríamos una aceleración. En algún momento nos lo van a dar. Entonces, bueno, ya empezamos a ubicar los datos, cuántos van hacia el este, cuántos van hacia el oeste, y los vamos a indicar. Entonces tenemos 4 fuerzas que van al este, 3 fuerzas que van al oeste. Y empezamos a darle los valores, ¿no? Acomodarlos para determinar cuáles son, qué cantidades son las que tenemos. Ahí tenemos F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Entonces ya la identificamos, ya tienen los valores correspondientes. Ok, ahora ya vimos, ya está. ¿Qué hacemos? Vamos a sumar los valores que van en una dirección y los valores que van en otra dirección. Ahí nos dice cuánto vale la masa. Ah, bueno, eso es lo que vamos a determinar ahorita. Nos dicen que la aceleración es de 12 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a tomar las fuerzas. Fuerza resultante 1 al este es la sumatoria de las 4 fuerzas, ¿no? F1 más F2 más F3 más F4. Entonces tenemos los valores por números. Entonces tenemos 100 más 70 más 90 más 70. Ahí está. Todos son unidades en newton, ¿no? Entonces si lo sumamos, nos dan 330 newtons, ¿no? 70 más 70 son 140, más 90, 230, más 100, 330. Entonces la fuerza resultante 1, que va al oeste, vale 330 newtons. Ya tenemos un valor. Fuerza resultante 2, al oeste. Son las que están del lado derecho y van hacia el otro sentido, ¿no? F5 más F6 más F7. Ok, ya les identificamos cuáles son. Ahora vamos a sustituirlo por las cantidades. 120 más 20 más 130. Entonces sumamos esos 3 valores que van en una misma dirección y nos dan 270 newtons. 120 más 130, 250 más 20, 270. Entonces ya las identificamos, ¿ok?
Fuerza resultante 1 al este vale 330 newtons. Fuerza resultante 2 al oeste vale 270 newtons. Ahora vamos a buscar la fuerza resultante total. Decíamos que de todas esas, yo nada más me interesa conocer una sola fuerza, en el cual me indique que tiene mayor valor hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia el este o hacia el oeste, dependiendo cómo yo lo nombre. Entonces tengo FR1 al este, FR2 al oeste. Fuerza resultante total va a ser igual a 330 newtons menos 270 newtons. La diferencia entre ellos va a ser de 60 newtons. ¿Dónde tiene mayor valor? Al este. Por lo tanto, el resultado es 60 newtons al este. Entonces, ya sabemos hacia dónde va mayor fuerza, ¿no? En esta dirección, con esta cantidad. Entonces, ya tengo la fuerza, una fuerza general, tengo la aceleración y tengo, bueno, voy a conocer lo que es el valor de la masa ya con esos datos. Entonces, ya puedo saber ahora sí cuánto vale ese cuerpo. Recordemos que fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Y al hacer el despeje, ¿qué nos queda? Aceleración va a pasar a dividir, por lo tanto, masa va a ser igual a fuerza entre aceleración. Ya tengo la fórmula, ya tengo mis datos, ahora sí. ¿Qué hago? Pues ahora voy a sustituir, ¿no? La masa va a ser igual a 60 newtons entre 12 metros por segundo al cuadrado. Si a los newtons los desgloso en las unidades conocidas, o de las cuales se compone, que son kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, bueno, ya va a ser más fácil, ¿no? Por aquello de que yo intenté eliminar elementos semejantes y ver qué unidad es la que me queda. Y recordemos que decían las unidades, ¿no? Medios por medios, extremos por extremos. Eliminamos términos semejantes que en estos casos son metros, segundos al cuadrado, y el único que queda son los kilogramos, ¿no? Entonces tenemos 60 entre 12, nos da 5 kilogramos. Entonces, bueno, esa es básicamente la manera de resolver este tipo de problemas. Cuando se les llegan a presentar un cuerpo con muchas fuerzas, con tanto de diferentes direcciones, bueno, esta es la manera que debemos hacerlo. Sumar todas aquellas que van en una dirección, sumar las que van en otra dirección y sacar la diferencia. Si vemos, en este caso se habrán dado cuenta que a 330 yo le di como un valor positivo. Bueno, si los que hubieran ido hacia el oeste hubieran sido un número mayor visualmente, yo sin problemas lo agarro y le doy que fuera el valor positivo para restarlo el número más pequeño. Y de esa manera ya identifico, bueno, cuánto es lo que me quedaría de cantidad. Y en el indicativo de la flecha, bueno, yo ya le digo, el valor que mayor tuvo fue el que va al este o que va al oeste. Si fuera al norte o al sur, sería la misma situación. Yo tengo que darle un indicativo. Los que van hacia el norte o hacia el sur, sacar la diferencia y obtenemos nada más indicarle cuál fue la fuerza que mayor obtuvo. Y lo mismo, siempre y cuando estén sobre una misma línea. En ese caso, en estas fuerzas fueron sobre el eje de las X, las otras del norte y sur, digamos que hubieran sido sobre el eje de las Y. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la manera de resolverlo. No es muy complicado, parecen muchos datos, mucha información, pero realmente pues, no es tanto, nada más es acomodarlo e identificarlo. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Vale? Ok. Vamos a pasar al siguiente. Ahora bien, ya vimos las fuerzas que actúan sobre
sobre las mismas líneas, sobre un eje de X o sobre un eje de la Y. Aquí yo tengo una fuerza F1 de 100 newtons al norte y una fuerza F2 de 130 newtons al este. No están sobre el mismo eje, no están sobre la misma línea. Se unen en un punto, pero apuntan hacia diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo se imaginan que podríamos resolver esto? Nadie, nadie. Bueno, estas como apuntan en diferentes direcciones, lo que hacemos es que buscar la manera de determinar hacia dónde va a apuntar la fuerza resultante. Sabemos que, bueno, cuando teníamos la sobre el mismo eje, en este caso los dos ejemplos anteriores, iban sobre la misma línea. Lógicamente que el que ganara más iba a apuntar hacia una dirección o hacia otra. Pero en este caso están apuntando en diferentes direcciones, ¿sí? Uno hacia acá y otro hacia acá. O como si lo vieran ustedes cuando cargamos una piñata, ¿no? Quien le ha tocado ir a las posadas, bueno, dos personas en cada extremo, jalando para que la piñata cuelgue al centro, ¿no? Entonces, imagínense eso. F1 es una persona que está en un extremo, F2 es otra persona que está en otro extremo, y en la punta o el apartado donde se unen, que sería en este vértice, es donde se unen, es donde está colgando la piñata. ¿Hacia dónde apuntaría? Bueno, apuntaría hacia en medio de los dos, con un cierto ángulo. Ujú. Ese sería el indicativo de la fuerza. Por lo tanto, yo puedo representarlo la misma fuerza resultante hacia adentro de estas dos fuerzas. ¿Qué es lo que hago para saber cuál es su dirección? Ah, bueno. Tomo cada uno de las fuerzas y formo una línea paralela que termine en el extremo contrario de cada una de las fuerzas. En este caso, para F1, tomé su paralelo y lo recorrí hasta donde termina F2. Tomé la misma distancia de F1 y lo manejo con estas líneas punteadas. F2, que es este de acá, que está sobre el eje de las X, tomo una línea paralela y la subo hasta el extremo donde está la punta de F1 y la represento con estas líneas punteadas. ¿Qué es lo que aparece? Se aparece más ahora un rectángulo, ¿no? ¿Eso para qué me sirve? Para indicarme hacia dónde va a salir la línea o la fuerza resultante de estas dos, que sería en esta dirección. Hasta ahí quedaría, o ahí quedaría representada la fuerza resultante de estas dos fuerzas que van en diferentes direcciones. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, si le echan un poquito de imaginación, se darán cuenta que ahí aparecen dos figuras geométricas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro esa fuerza resultante, imaginariamente, y la voy a cambiar de posición en esta dirección. Tomo los dos puntos, los dos extremos, o las dos puntas de flechas de las fuerzas, y la uno con la fuerza resultante. Y ya aparece otra figura más emblema. Exactamente, exactamente. Y aquí me acaban de dar una respuesta.
Y ahora, ¿qué método utilizarías para calcular esa hipotenusa? ¿De la pregunta? Un compañero ya dio aquí una idea, dice. Lo que hacemos es calcular la hipotenusa. Ok, ¿cómo calculas la hipotenusa? Cuando me dices la hipotenusa es porque ya tienes prácticamente la respuesta. No la tengo así resuelta, pero conozco el procedimiento de la hipotenusa. ¿Qué sería? Ambos, se, ambos se elevan al cuadrado, ambos números se suman y se calcula la raíz cuadrada del resultado. Perfecto. Teorema de Pitágoras. Exactamente. Exactamente, lo mismo que acaban de decirnos. Eso se convierte en la hipotenusa. Se convierte en la hipotenusa de tal manera que utilizamos el teorema de Pitágoras para conocer esa línea, que en este caso sería, para nosotros, sería la fuerza resultante. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Para conocer la hipotenusa. Entonces, bueno, dentro de eso, nosotros podemos denominar a cualquiera de esas dos fuerzas como cateto opuesto y al otro como cateto adyacente. Yo denombré el cateto opuesto al que vale 100 newtons, que es F1, y cateto adyacente que vale 130 newtons. Para los que no se acuerdan cómo va el teorema de Pitágoras, bueno, va de esta manera, aplicando el cuadrado de los catetos y la suma de ellos. Luego, la raíz cuadrada. Entonces tenemos ahí 100 por 100 nos da 10.000, 130 por 130 nos da 16.900. Ahora, ¿qué sigue? Pues se suman esos dos elementos internamente para después sacar la raíz cuadrada. Sumados ellos nos dan 26.900, la raíz cuadrada de 26.900 es 164.01. ¿Qué debo de notar? Debo de notar que siempre la hipotenusa va a ser un número mayor que F1 y F2. Si el número fuera inferior, entonces tengo por ahí un error. ¿Sí? Tengo por ahí un error en el cual entonces tendría yo que volver a verificar mis datos. Pero si el número es superior a cualquiera de esos dos, entonces mi hipotenusa está dentro de lo correcto. ¿Vale? Entonces sí, esa es la manera para resolver esto, mediante el teorema de Pitágoras. Una vez que ya tengo o que ya conozco el valor, perdón, nada más lo acomodamos como estaba anteriormente. No te me pongas con pantuflas y esos calcetines. Entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser de 164.01 newtons. Ahí está. Esa sería la respuesta para este tipo de problemas. Entonces, bueno, ya vieron las dos que se nos llegan a presentar normalmente en el examen. Una cuando tenemos fuerzas sobre el mismo eje y otra donde tenemos fuerzas que están sobre diferentes ejes, en este caso sobre de las X y sobre el de las Y, pero bueno, no hay tanto problema para resolverlos, ya vieron que es muy sencillo realmente. Lo que sí, bueno, para algunos, no sé, espero que no sea el caso, nomás es cosa de ponerse a practicar la raíz cuadrada. Fuera de eso, pues todo lo demás ya lo conocen, cómo resolverlo, ¿no? Y bueno, ese sería una de las maneras de poder resolver este tipo de problemas. Muy bien. Si tuviéramos estas mismas dos fuerzas, pero ahora en otro sentido, en este caso
se darán cuenta que uno va hacia las Y positivas, el otro hacia las X negativas. Es el mismo resultado o el mismo procedimiento. No se modifica por el hecho de que vayan en otra dirección. Simplemente nada más nos piden indicar cuál es la dirección, cuál es la fuerza resultante de cada una de ellas y nada más. El mismo procedimiento, teorema de Pitágoras, es el mismo que vamos a utilizar. No cambia nada. Entonces, ya sea que esté en esta dirección o esté de cabeza, que tengamos una fuerza que vaya al oeste y otra al sur, o sea, no nos va a modificar la forma de resolver este tipo de problemas. ¿Vale? Entonces, por decir, aquí tenemos un F1 de 180 newtons que va al norte, F2 de 150 newtons que va al oeste. Igual, jalamos las mismas líneas paralelas de cada una de esas fuerzas. ¿Para qué? Para conocer cuál es la dirección de la fuerza resultante y poderla representar. Como en estos casos. Ya vi hacia dónde va, ya vi más o menos cuál es su ángulo. Entonces, bueno, ahora voy a representarla de tal manera que yo pueda darle solución. Y en este caso, ¿qué sería la hipotenusa? Mediante el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos nos da la hipotenusa. Bueno, ya lo tengo, entonces voy a darle los valores. Cateto opuesto vale 180 newtons y cateto adyacente vale 150 newtons. Ahí inclusive ya le di el nombre a cada uno de ellos para poder seguir trabajando o identificarlos. 180 al cuadrado nos da 32.400, 150 al cuadrado nos da 22.500. Ya están desarrollados, ahora vamos a sumarlos. Lo que nos da como 54.900. La raíz cuadrada de 54.900 es 234.37. Y puedo darme cuenta que es un número superior a cualquiera de esas dos fuerzas. Por lo tanto, esa sería mi respuesta correcta. Ahí está. Y es la manera de representarlo. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí. Ya se dieron cuenta que no es tan complicado esto. Nada más aparentemente es de nombre, pero bueno, es fácil desarrollarlo. Entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay profe, dudas? ninguna duda. Ah, perfecto. Qué bueno. No, profe, no hay duda. Qué bueno. Gracias. Ok, vamos a ver. Pues vamos a continuar. Ok. Entonces, tenemos estos 4 ejercicios. Ahora sí. La primera dice, determina la masa de un cuerpo al cual se le está aplicando diversas fuerzas, pero en diferentes direcciones. La fuerza F1 de 220 newtons al oeste, F2 de 350 al este, F3 de 80 newtons al este. Además, se le está aplicando una aceleración de 12 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, nos piden aquí conocer la masa de ese, ¿no? La segunda dice, determina la fuerza resultante de dos fuerzas, las cuales una de ellas va en dirección al sur con una intensidad de 180 newtons y la otra fuerza F2 con una intensidad de 230 newtons, dirección este. Ok. Entonces, ahí nos pide determinar la fuerza resultante como en el ejemplo anterior. La tercera dice, determina la aceleración que recibe un cuerpo cuya masa es de 6.500 gramos y le es aplicada 5 diferentes fuerzas, las cuales se describen de la siguiente manera. F1 de 250 newtons, F2 de 330 newtons, F3 de 180 newtons y F4 de 260 newtons, F5 de 410 newtons. Dice, las fuerzas pares van en dirección del este y las fuerzas impares van en dirección del este. Cuando decimos fuerzas pares o impares, estamos hablando de impares, F1, F3 y F5. Y las fuerzas pares, F2 y F4. Eso es a lo que refiere. Y el cuarto problema dice, determina la fuerza resultante de dos fuerzas, las cuales están separadas por un ángulo de 90 grados, las cuales se describen de la siguiente manera. F1 de 660 newtons y F2 de 190 newtons. Entonces, aquí no nos dicen que van en norte o sur, este o oeste, ¿no?
Aquí nomás nos dicen que están separados por un ángulo de 90 grados. Y si recordarán el ejemplo anterior que teníamos, era básicamente un triángulo rectángulo. Las dos fuerzas estaban separadas por un ángulo de 90 grados. Ok, entonces, bueno, intenten resolverlo, muchachos, para pasar ahorita al siguiente tema. Ya ahorita. Sí.
Ok, bien. Ujú. Ok, no vamos a darle un minuto, muchachos, ya para que avancemos el otro, o les paso de una vez las respuestas y ya las van checando ahí, con calma. Mm.
Bueno, esas serían las respuestas de los 4 ejercicios, muchachos, ya para que pasemos al otro tema. Entonces, bueno, esto lo van a ver dentro de lo del Classroom. Voy a poner unos ejercicios para que se pongan a practicar. Tienen idea, pero de repente se les va la cinta, muchachos. Entonces, hay que tener cuidado nada más con esos pequeños detalles. Y como les digo, practicar lo que es la raíz cuadrada. ¿Vale? Ya para que pasemos a otro tema. Mm, ujú. Ok. Y el exceso y el código, ¿vale? De nada. Vamos a ver otra cosa, porque si no se nos va el tiempo. De nada. Bueno, esto es lo que corresponde a las leyes de Newton, las fuerzas resultantes, todo va relacionado. Entonces, necesitamos ponernos a practicar. ¿Vale, muchachos? Cualquier duda, ya les dije, están las asesorías y está mi correo ahí para que, bueno, soliciten información, comentarios, ejercicios, para que podamos no quedarnos con esa duda. ¿Vale, muchachos? Ok. Eso es lo que corresponde. Ah, ya. Vamos a...
Vamos a trabajar ahora con este siguiente tema. Ley de la gravitación universal. Newton fue el que lo empezó a desarrollar, ¿no? En base a comentarios, información de otros científicos. Él expuso que es la atracción de la gravitación universal en función de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos. Newton se cuestionó si acaso sería la misma fuerza responsable de que dicha manzana caiga y de que un planeta se mantenga orbitando alrededor del Sol, o asimismo que la Luna orbite en torno a la Tierra. Esas fueron las dudas que él tuvo. O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que traía los objetos hacia el centro de la Tierra? ¿Por qué podíamos ver la Luna y en diferentes posiciones, ¿no? Que estaba dando vueltas, vueltas, vueltas? Y los planetas sobre el Sol, la misma cuestión, que muchos todavía tenemos o pueden tener o X razón, ¿vale? Entonces él utilizó la información de otros científicos para poder desarrollar la propia, la cual se convirtió en algo grande, ¿no? Lo hizo pensar y empezar a tener un razonamiento sobre ello. ¿Qué es lo que hacía que se mantuvieran a cierta distancia, que cayeran los objetos hacia el centro de la Tierra? Básicamente esas eran las cuestiones que en ese momento se tenían. Preguntas como estas, Newton fue el primero en descubrir la forma en que actúa la gravedad. Y al descubrir que todos los objetos ejercen entre sí una fuerza de atracción, a la cual llamó fuerza gravitacional. La fuerza gravitatoria con la cual se atraen dos cuerpos será mayor a medida que disminuye la distancia entre ellos. Aunque es una fuerza que no vemos, está dentro se puede percibir entre los cuerpos celestes, básicamente. O nosotros que estamos aquí en la Tierra, ¿no? La misma atracción que nos trae hacia el centro de la Tierra es un efecto de la gravedad que no podemos ver, pero podemos sentir, ¿no? Que nos atrae hacia el centro. Caímos hacia el suelo. No salimos disparados hacia la órbita. Es una fuerza invisible. Es como cuando hay una relación entre dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer. Cuando se gustan, pues esa misma atracción que no vemos, pero se puede palpitar, ¿no? Es básicamente una manera de decir que es la fuerza de la atracción gravitatoria. De esa manera actúan. Donde se tiene una masa M1 y una masa M2 y una diferencia de distancias. Ahora bien, también descubrió que a cierta distancia, como aparece ahí en la imagen, tenemos una distancia entre los cuerpos M1 y M2, que sería la Tierra, ¿no? Y en un satélite. Tiene una distancia R, pero si se aleja el doble de la distancia, su fuerza de atracción empieza a disminuir de tal manera que se reduce no a la mitad, sino a una cuarta parte. Si la distancia aumenta 3 veces, como dice ahí 3R, la fuerza se disminuye a 1/9. Se duplica. Cada vez más esta pérdida de fuerza o pérdida de atracción entre los cuerpos. A mayor distancia, menor fuerza, ¿no? Mientras más cerca, mayor es la fuerza de atracción que se tiene entre ellas. La ley de la gravitación universal dice que la masa de cualquier cuerpo sobre la Tierra interactúa con la masa terrestre, produciéndose la fuerza de atracción entre ambos cuerpos. La fuerza resultante apunta
hacia el centro de la Tierra y se denomina peso del cuerpo, que es lo que ya habíamos visto con las leyes de Newton, ¿no? Ahora bien, tenemos una masa M1, M2, y de ahí que la idea surgió para desarrollar la fórmula, la cual predomina sobre la ley de la gravitación universal, ¿no? Que es la que se nos presenta ahí. Pensando teóricamente, con toda esa información, desarrolló esa fórmula. No vayan a pensar que se la imaginó así luego. Dice, dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto va en relación de lo que decíamos, o del dibujo anterior, donde teníamos una distancia R. Si este duplicaba su distancia, su fuerza de atracción iba disminuyendo. Entonces, mientras más aumentaba la distancia, menor era la fuerza de atracción. Por eso es que la maneja como inversamente cada una de ellas. Si la distancia fuera menor, la fuerza sería mayor. La fuerza de atracción entre esos dos cuerpos. Sería lo contrario entonces, ¿no? Ahí está. Mientras más cerca, más fuerte sería la atracción entre ellos. Y lógicamente, pues la de mayor masa pues, es la que predominaría más. Y ahí aquí lo que decíamos. Una distancia de separación, vamos a tener una cantidad de fuerza. El doble de separación va a ser una cuarta parte de la fuerza de atracción. Y al triple de distancia vamos a tener un noveno de la fuerza de atracción. Entonces ahí es donde predomina la fórmula. Así es como se denominó, basando en ese momento en aspectos teóricos. Pero bueno, ya sabemos prácticamente que es la manera de interpretar por qué eh, existen cuerpos con mayor fuerza y otros con menos fuerza, dependiendo de la distancia. Los satélites, en este caso, como se ve aquí en la imagen, pues son parte de ellos. Se estancan a cierta altura y de ahí no se mueven. Manejan una cierta atracción para que los mismos satélites no salgan disparados hacia el espacio, pero tampoco que caigan hacia el centro de la Tierra. Cualquier partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula. De ahí que es por eso que se crean o se desarrollan los planetas o los sistemas solares. De esa manera fue como se creó, en este caso, pues, la Tierra, ¿no? Mediante polvo estelar. En un principio pues, era una nube, después se fue concentrando y se desarrolla lo que es el planeta. Ahora bien, decíamos que esa era la fuerza que se desarrolló. Ahora, ¿qué corresponde a cada uno de sus componentes? Bueno, F va a ser la magnitud de la fuerza de atracción gravitacional en newtons. La G va a ser la constante gravitacional universal en el sistema internacional 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. M1 y M2 va a ser igual a la masa de los cuerpos en unidades de kilogramos. Eso tenganlo en cuenta, en unidades de kilogramos. D es la distancia que hay entre los centros de la gravedad de ambos cuerpos en metros. Igual, tengan eso en cuenta. La distancia va a ser en unidades de metros. La masa en unidades de kilogramos, que es lo que hemos manejado siempre. Ajá. Ahora bien, la D aquí en la fórmula es de distancia, pero pueden encontrar en algunos textos, en algunos libros, que manejan la distancia o la representación de distancia con una R. Y es básicamente lo mismo, ¿sí? Nomás hay que tener cuidado en su interpretación. ¿Por qué razón? Porque si aquí nos están poniendo que la fuerza gravitatoria o la ley de la gravitación universal y nos presentan la fórmula y vemos que dice una R, no nos vamos a espantar y pensar que es otra fórmula. ¿Sí? No nos vayamos a espantar. Es la misma fórmula, simplemente representamos o representan a la distancia con D o con R. El procedimiento es el mismo, no cambia, no se va a alterar por el hecho de que cambie una letra por otra. ¿Ok?
Ahora, vamos a ver lo que es un ejemplo. Determina la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas. Si una de ellas tiene una masa de 90 kilogramos y la otra de 80 kilogramos. Y la distancia que hay entre ellos es de 2.5 metros. ¿Ok? Primero, me piden la fuerza gravitacional. Ok, ya vi que me piden, ya vi cuál es la fórmula. Ok. Y tengo que es el valor de la masa. Masa 1 y masa 2. Uno de 90 y otro de 80 kilogramos. Entonces ya tengo los dos valores. Y la distancia que entre ellos que es de 2.5 metros. Ok, ya está. Entonces, bueno, ya voy a buscar la fórmula. Fuerza es igual a G por M1 por M2 entre distancia 2 al cuadrado. La distancia 2 está al cuadrado. Eso también hay que darse cuenta. Yo tengo las fórmulas, saco la información. Valor de G, 6.67 por 10 a la menos 11. La masa M1, 90, la M2 de 80 kilogramos y la distancia de 2.5. Aquí yo le di los nombres de M1 y M2 a cada uno de ellos, porque aquí en el problema pues, no me dicen quién corresponde a cada uno, entonces yo puedo nombrar a esos dos como yo desee. No me va a alterar el resultado, así es que no hay ningún problema. Entonces, bueno, ya una vez que tengo los datos, voy a sustituirlos en la fórmula. El valor de G, decíamos que 6.67 por 10 a la menos 11, la masa 90 kilogramos de M1 y M2 de 80 kilogramos, la distancia de 2.5 metros, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? También estoy poniendo las unidades del valor de la gravedad, ¿no? 6.67 por 10 a la menos 11. Ahí está. Newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Así es como yo debo de verlo. ¿Para qué? Para que al momento de reducir términos y eliminar términos semejantes, pues pueda ser más fácil, ¿no? Ok, ahí está. Entonces vamos a proceder a desarrollarlo, o a multiplicar términos que tengamos a la mano. En este caso 90 por 80 pues nos da 7200 kilogramos cuadrados. En este caso las unidades están elevadas al cuadrado de los kilogramos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando 12 unidades con exponente 1. Ajá. No se está sumando, se están multiplicando, por lo tanto esas unidades de kilogramos se elevan al cuadrado. Desarrollamos el de la distancia, 2.5 metros elevado al cuadrado, que nos da 6.25 metros cuadrados. Ahí está. Ya lo tengo. ¿Qué sigue? Pues reduzco las unidades del segundo término, ¿no? La de 7.216.25 me da 1.152 kilogramos cuadrados, metros cuadrados. Ahí está. Ahora elimino términos semejantes. ¿Por qué razón? Porque en ese momento ya se van a multiplicar el 6.67 y el 1152, por lo tanto las unidades van a estar conjugadas o unidas. Por lo tanto ya puedo ir eliminando aquellos términos semejantes para que se me haga más fácil y no estar acarreando todas las unidades. Kilogramos cuadrados también. Porque uno estaba arriba y el otro estaba abajo y el único que va a quedar libre son las unidades de Newton. Ahora bien, ¿qué hacemos? Multiplicamos 1152 por 6.67 nos da 7683.84 por 10 a la menos 11. El por 10 a la menos 11 pasó de manera directa. ¿Por qué? Porque el valor del segundo término, 1152, no tenía ningún valor elevado exponencialmente. Por lo tanto, se maneja de manera directa. ¿Sí? Si hubiera tenido un valor exponencial, un por 10 a la menos 2, bueno, hacemos la propiedad de los exponentes, ¿no? Las bases se mantienen igual y se suman o se restan los exponentes dependiendo del signo que tengan consigo. En este caso lo pasamos de manera directa. Y ese sería mi resultado. Ahora bien, se darán cuenta pues, que no es muy complicado tampoco. Seguimos utilizando productos, en este caso multiplicación, exponentes,
que eso ya lo saben también. Y las bases de por 10 a la menos 11, en este caso se pasó de manera directa. Entonces no hay ningún problema. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo por aquí, para que lo vean. Dice, calcula la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se traen dos personas. Si una de ellas tiene una masa de 1000 kilogramos y la otra de 1000 kilogramos, ok, la misma cantidad. Y la distancia que hay entre ellos es de 100 metros. Ujú. Ok, tengo la fórmula, tengo los datos y hago la sustitución, ¿no? Ahí está. El valor de G, 6.67 por 10 a la menos 11. La masa M1 de 1000 kilogramos, la masa M2 de 1000 kilogramos y la distancia de 100 metros elevado al cuadrado. ¿Ok? Puedo irlo desarrollando. 1000 por 1000 me da 1.000.000. 100 por 100 nos da 10.000 metros cuadrados. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos un producto sencillo, una multiplicación y exponente. ¿Ok? Reducimos 1.000.000 entre 10.000 nos da 100. Nos quedan kilogramos cuadrados, metros cuadrados. Ahí se ve un poquito más sencillo, ya se dan cuenta. Entonces tendríamos 6.67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 100 y las unidades del primer término con el segundo, newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado, sobre kilogramo cuadrado, metro cuadrado. Mismas unidades que estén en diferente extremo se van a eliminar, que son los metros cuadrados y que son los kilogramos cuadrados. Y tenemos un valor de 6.67 por 10 a la menos 9. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué ahora ya tengo un valor de 10 a la menos 9? Pues sucede que yo al valor de 100 lo expresé en una unidad de exponencial, que en este caso sería por 10 a la 2 o elevado a la 2. Recuerden que el punto decimal para el 100 se encuentra en el lado derecho del último cero. Cuando yo recorro ese punto decimal hacia la izquierda, entonces este número se pasa a ser 10, pero ya este cero lo puedo convertir en un valor exponencial de por 10 a la 1. Eso creo que lo ven mucho ustedes en química, me parece que sí. Ok. Entonces, si vuelvo a brincar el punto decimal, otra casilla o otra unidad hacia la izquierda, entonces tendría yo 1.00, pero ya con un exponente por 10 a la 2, positivo. Entonces, cuando yo multiplico 1 por 6.67, me queda 6.67. La base por 10 pasa igual y sumaría los exponentes. Aquí yo tengo menos 11 y de este lado yo tendría un más 2. Entonces sería menos 11 más 2 menos 9 newtons, que son las unidades que me quedan aquí. Es por esa razón que a mí me sigue o me queda este valor de 6.67 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Es un juego de exponentes. Como les digo, esto me parece que ustedes lo ven mucho en química. Entonces sería tomar ese tema, esa manera de expresión y utilizarlo aquí. Y es básicamente lo mismo. Y bueno, se darán cuenta que también no es muy complicado aquí. Aunque vemos un valor exponencial, no significa que vamos a manejar siempre una cantidad enorme de ceros. ¿Sí? No, nada más es una representación. ¿Ok? Ahora bien,
Aquí viene el detalle. Tenemos los dos valores de cantidad de masa igual y una distancia de 100 metros. ¿Qué pasa cuando se duplica la distancia? La misma masa, pero el doble de la distancia. Hacemos el mismo procedimiento. Indicamos que la distancia es el doble ahora. 200 metros. Ahora lo representamos, ¿no? En la fórmula. Vamos a sustituir las cantidades o las unidades. Desarrollamos el producto de M1 y M2, pues nos da 1.000.000, no cambia nada, pero la distancia, decíamos que se duplicó, ¿no? Ahora eran 200 metros. Al desarrollarlo, que sería 200 por 200, nos da 40.000 metros cuadrados. Ajá. Ya cambió la cantidad, ya no solo se duplicó en el exponente, sino aumentó. Entonces, ahora sí, al reducir las cantidades de 1.000.000 entre 40.000, que nos da 25. Anteriormente, en el ejemplo anterior, se acordarán que nos dio una cantidad de 100. Ahora nos dio una cantidad de 25. Cuando se duplicó la distancia, aquí el producto de estos se redujo a una cuarta parte. Lo que habíamos visto anteriormente en la imagen de los satélites, ¿no? Cuando se separaban una distancia R, una distancia de 2 R y 3 R, ¿no? Nos representaba una fracción de un cuarto al duplicar la distancia y un noveno al triplicar la distancia. Entonces, aquí ya está un poquito, bueno, matemáticamente se puede ver, ¿no? Ahora bien, sigamos desarrollando producto de 6.67 por 10 a la menos 11 por 25. Esta cantidad fue la que se redujo. Eliminamos términos semejantes de las unidades, metros cuadrados, kilogramos cuadrados, y al reducir nos queda que 1.6675. Del valor anterior teníamos 6.67 por 10 a la menos 9. Ahora tenemos 1.6675 por 10 a la menos 9. ¿Qué sucedió? Se obtuvo una cuarta parte de la fuerza que teníamos anteriormente cuando teníamos una distancia de 100 metros. Ahora que tenemos 200 metros de distancia, solo obtenemos la cuarta parte de esa fuerza de reacción. Entonces, bueno, ahí está lo que es la expresión de la ley de la gravitación universal en cuanto a la fórmula, ¿no? Los productos de uno eran inversamente proporcionales con respecto a otros. La distancia con respecto a la fuerza, ¿no? A mayor distancia, menor fuerza. A menor distancia, mayor es la fuerza de atracción, ¿no? Entonces, aquí ya lo vemos más ejemplificado. ¿Ok? No sé si tengan dudas de cómo desarrollar esto, muchachos. No, profe, creo que no. Ok. Qué bueno. Ok. No. Ok, gracias. Aquí está lo que decíamos. A distancia R tenemos una fuerza. Al doble de la distancia, una cuarta parte. Al triple de la distancia, una novena de parte. Entonces, ahí estaría representado lo que decíamos. Expresado con esas dos formas. Bueno, esos dos ejemplos, pero... Ok. Copien este problema e intenten hacerlo, y si no, ya lo vemos en la siguiente clase. Dice, un muchacho cuya masa es de 75 kilogramos se encuentra a una distancia de 0.8 metros.
de una muchacha cuyo masa es de 55 kilogramos. Dice, determina la magnitud de la fuerza gravitacional con la cual se atraen. Entonces, bueno, intenten hacerlo ahorita, muchachos, y si no, bien, lo seguimos viendo en la siguiente clase. ¿Vale? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, ya está a punto de acabar la clase. A ver, vamos a ver. Esa sería la respuesta, muchachos. Entonces, para que lo apunten y bueno, ya lo terminen con calma y ya lo checan. ¿Vale? Bueno, perdón. Ahí me faltó por 10 a lo menos 11 ese valor. ¿Vale? Ok.
Profe, una pregunta. ¿Ya me puedo retirar? Es que toca Sí. clase de historia. Sí, sí, adelante, adelante. Ya nada más copien eso y si les da tiempo. Y ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos muchachos. Cuídense. Hasta luego.